Top 1. La emisión del Orang. Medan en junio de 1947, varias estaciones de radio en el estrecho de Malaca interceptaron una transmisión de socorro en la frecuencia marítima internacional de 500 kHz. La señal era débil, pero lo suficientemente clara como para transcribirla. El mensaje comenzaba con una declaración escalofriante. Todos los oficiales, incluido el capitán, han muerto en el cuarto de derrota y en el puente. Probablemente toda la tripulación esté muerta. Hubo una pausa. Luego siguió otra línea. Muero. La señal terminó en silencio. Las coordenadas incluidas en la transmisión situaban el barco en algún lugar de aguas internacionales entre Sumatra y Malasia. Los barcos mercantes holandeses y británicos de los alrededores cambiaron de rumbo. Se dice que uno de ellos, el Silver Star, fue el primero en llegar al origen. Lo que la tripulación encontró ha sido descrito en informes marítimos dispersos y posteriores resúmenes de investigación, aunque ningún registro oficial confirma la existencia del barco. El navío se identificó como el SS Orang Medan. Cuando los grupos de abordaje subieron a la cubierta, no encontraron daños visibles en el casco. Las bodegas de carga estaban intactas. No había señales de piratería ni de impacto de tormentas. Pero la tripulación yacía esparcida por la cubierta y los compartimentos interiores. Según los informes, cada cuerpo mostraba la misma expresión. Ojos bien abiertos, bocas congeladas en pleno grito, brazos extendidos como si se protegieran de algo invisible. No se registraron heridas, sin sangre, sin signos de lucha. Incluso el perro del barco fue hallado muerto, con los dientes pelados hacia el cielo. Se dice que las lecturas de temperatura tomadas dentro de la sala de radio eran inusualmente frías a pesar de las condiciones tropicales en el exterior que superaban los 90 grados Fahrenheit. La sala de máquinas no mostraba signos de fallo mecánico. El manifiesto de carga, según fuentes secundarias, enumeraba mercancías generales. Sin embargo, algunos relatos posteriores sugieren que productos químicos peligrosos podrían haber sido almacenados incorrectamente, aunque no ha sobrevivido ninguna documentación verificada. Poco después del abordaje, se informó de que se veía humo saliendo de una de las cubiertas inferiores. La tripulación del Silver Star evacuó. Minutos después, una violenta explosión desgarró el Orang Medan y el barco se hundió bajo la superficie. No se catalogó formalmente ningún campo de escombros, no se registró ninguna operación de salvamento, y nunca ha salido a la luz ninguna fotografía confirmada de la embarcación. Los archivos marítimos de finales de la década de 1940 muestran inconsistencias. Algunos boletines de navegación hacen referencia a la llamada de socorro. Otros la omiten por completo. El registro Lloyd no contiene ninguna entrada para un buque llamado oficialmente SS Orang Medan. Sin embargo, varios operadores de radio independientes supuestamente registraron la misma transmisión con pocos minutos de diferencia entre sí. Si el barco nunca existió, ¿qué produjo la señal entonces? Los intentos de reconstruir el suceso han dado lugar a pistas fragmentadas. Recortes de periódicos holandeses de 1948 mencionan un misterioso barco fantasma en aguas del sudeste asiático. Los resúmenes de inteligencia estadounidenses de principios de la Guerra Fría hacen referencia a tráfico de socorro no identificado en la región, pero no nombran ningún barco. No existe testimonio de supervivientes. No se ha localizado ningún lugar de naufragio confirmado. El elemento más inquietante no son las muertes reportadas ni la explosión. Es la propia emisión. Las frecuencias de socorro marítimo están estrictamente reguladas. En 1947, las transmisiones no autorizadas habrían requerido un operador de radio en funcionamiento y un suministro eléctrico operativo. Alguien envió ese mensaje final. La redacción sugiere conciencia, secuencia e intención. Si el SS Orang Medan era real, su desaparición borró algo más que una tripulación. Borró un origen rastreable. Si no era real, entonces la transmisión representa algo totalmente distinto. Una señal fantasma que cruzó múltiples receptores, no dejó rastro del origen y se hundió sin registro. El océano suele tragarse barcos, pero en este caso puede haberse tragado una señal que nunca debería haber sido escuchada. Top 2. El regreso del Mari Celeste.
En diciembre de 1872, aproximadamente a 400 millas náuticas al este de las Azores, el bergantín británico Dei Gratia avistó una embarcación a la deriva errática por el Atlántico. Las velas del barco estaban parcialmente desplegadas. Su casco navegaba bajo, pero estable en aguas tranquilas. No se izó ninguna bandera de socorro. No se veía tripulación encubierta. Cuando un grupo de abordaje cruzó el espacio entre los dos barcos, se adentraron en uno de los misterios marítimos más documentados de la historia. El navío era el Mary Celeste, un bergantín de 103 pies que había partido de Nueva York casi un mes antes, con destino a Génova, con un cargamento de 1.701 barriles de alcohol industrial. A bordo iban el capitán Benjamin Briggs, su esposa, su hija pequeña y 7 miembros de la tripulación. Sin embargo, al ser descubierto, no quedaba ni un solo alma. La carga estaba prácticamente intacta. Las provisiones del barco eran suficientes para meses. Las pertenencias personales no habían sido tocadas. El cuaderno de bitácora del capitán estaba abierto, con su última entrada fechada 10 días antes, en una posición a cientos de millas de distancia. Faltaba un bote salvavidas. El cronómetro y el sextante del barco habían desaparecido. No había señales de violencia, sin sangre, sin lucha. El navío en sí estaba lo suficientemente en condiciones de navegar como para ser llevado a Gibraltar para su investigación. Las pesquisas oficiales examinaron motines, piratería, explosiones de vapores de alcohol, incluso terremotos marinos. Ninguna de las teorías coincidía plenamente con las pruebas. La tripulación había abandonado un barco estable en mar abierto por razones desconocidas. El caso se cerró sin conclusión. El Mary Celeste se convirtió en sinónimo de abandono sin explicación. Pero lo que transformó la historia de acertijo marítimo a algo más persistente fueron los informes que siguieron en décadas posteriores. A lo largo de finales del siglo XIX y principios del XX, los marineros que cruzaban el Atlántico Norte describieron encuentros con un bergantín de velas desgastadas que flotaba en medio de una densa niebla. Varios relatos detallan un navío que coincidía con las dimensiones del Mary Celeste, apareciendo brevemente en el horizonte antes de desvanecerse en la bruma sin dejar estela ni señal. Algunos capitanes registraron cuasi colisiones con un barco silencioso que no respondía a los bocinazos ni a las advertencias de los faroles. En 1913, un oficial mercante británico anotó en su diario privado un encuentro con lo que creía que era el Mary Celeste, aunque el barco original había sido rescatado hacía mucho tiempo y posteriormente naufragó en Haití en 1885. La tecnología de radar aún no existía, pero navegantes experimentados insistían en que veían un bergantín con todo el aparejo manteniendo rumbos imposibles contra los vientos dominantes. Los historiadores marítimos modernos atribuyen muchos de estos avistamientos a la refracción atmosférica conocida como fata morgana, un efecto de espejismo que puede estirar y distorsionar barcos distantes en formas fantasmales. Bajo inversiones térmicas específicas, barcos que están más allá del horizonte pueden aparecer suspendidos o duplicados. Sin embargo, esta explicación no aborda por qué se sigue invocando el nombre del mismo barco a través de las generaciones, ni por qué los avistamientos se concentran en el mismo corredor del Atlántico. Los archivos de seguros y los registros portuarios confirman que el Mary Celeste original fue desmantelado hace décadas. No se tiene noticia de ninguna réplica que coincida con sus especificaciones navegando por esas aguas con su nombre. Aún así, tan recientemente como a mediados del siglo XX, surgieron informes aislados de un bergantín a la deriva sin tripulación, con las velas a medio desplegar, apareciendo brevemente antes de disolverse en la neblina gris del Atlántico. El Mary Celeste no se hundió en el mar en 1872. Fue remolcado, investigado y reutilizado. Y sin embargo, la imagen de esa cubierta vacía persiste, reapareciendo en las rutas de navegación envueltas en niebla, donde no debería existir tal barco. Si el misterio original fue el abandono sin explicación, la pregunta más profunda ahora es otra totalmente distinta. ¿Por qué el Atlántico sigue devolviendo la silueta de un barco que ya no debería estar allí? Top 3. El bote fantasma del Valencia.
En enero de 1906, el vapor de pasajeros SS Valencia encalló en la traicionera costa de la isla de Vancouver durante una tormenta invernal. Una densa niebla había ocultado la orilla. Lecturas de navegación contradictorias situaron al navío fuera de curso por varias millas. Cuando el casco golpeó rocas sumergidas cerca de Cape Bill, el pánico estalló casi de inmediato. El Valencia transportaba a 108 pasajeros y tripulantes. Los botes salvavidas fueron arriados en un oleaje violento. Varios volcaron antes de alejarse del costado del barco. Los esfuerzos de rescate se retrasaron por el clima brutal y el aislamiento de la región. Para cuando llegó la ayuda, el navío se había partido contra el arrecife. Los informes oficiales enumeraron más de 130 muertos. Los cuerpos llegaron a la orilla durante semanas a lo largo de la costa del Pacífico Noroeste. Los restos finalmente desaparecieron bajo las mareas cambiantes y la roca. Ese debería haber sido el final de la historia. Pero en los años siguientes, los guardafaros estacionados a lo largo de esa misma costa comenzaron a documentar avistamientos inusuales. En medio de una niebla densa, especialmente durante las tormentas invernales, se informaba de la silueta de un vapor oscuro que derivaba peligrosamente cerca de la orilla, cerca del lugar original del naufragio. A través de catalejos, algunos afirmaron ver figuras amontonadas a lo largo de las barandillas. Aún más inquietantes eran los relatos de un bote salvavidas lleno de gente que se acercaba silenciosamente a la costa antes de disolverse en la bruma. En 1910, los marineros a bordo de un barco que pasaba informaron de un encuentro con lo que creían que era un bote salvavidas del Valencia, lleno de pasajeros inmóviles. Cuando su barco cambió de rumbo para ayudar, el bote se desvaneció en la niebla en cuestión de segundos. No se encontraron restos. El mar permaneció en calma. Uno de los elementos más persistentes en estos relatos eran las señales luminosas intermitentes. Los diarios de los faros de principios del siglo XX describen destellos tenues en el mar, parecidos a señales de socorro marítimas, pero que no coincidían con ningún patrón conocido. Los destellos aparecían brevemente, hacían una pausa y luego cesaban por completo. Ningún buque respondía a las llamadas de radio. Nunca se localizó ningún barco confirmado en el origen. Los científicos marinos propusieron más tarde que la refracción atmosférica podría distorsionar barcos lejanos en apariciones fantasmales. Las aguas alrededor de Cape Bill son conocidas por los fuertes gradientes de temperatura entre las corrientes frías del Pacífico y las capas de aire más cálidas. Bajo ciertas condiciones, los barcos distantes pueden aparecer suspendidos sobre el horizonte, aumentados o invertidos. Sin embargo, tales efectos ópticos no explican los avistamientos de botes salvavidas lo suficientemente cerca como para que los observadores describan rostros y ropas. En 1933, supuestamente se descubrió un esqueleto dentro de un bote salvavidas que flotaba cerca de Barkley Sound. Desgastado y parcialmente sumergido, el bote coincidía con el modelo que llevaba el Valencia. Ningún registro oficial confirma este hallazgo, pero la historia circuló ampliamente entre las comunidades marítimas locales. Ya fuera realidad o adorno, reforzó la leyenda creciente de que el Valencia no había entregado completamente sus pasajeros al mar. Los archivos gubernamentales sobre el desastre siguen siendo accesibles al público, pero las referencias a avistamientos posteriores al naufragio están dispersas y documentadas de forma inconsistente. A algunos diarios de faros de principios de 1900 les faltan páginas que corresponden a los incidentes reportados. Los estudios costeros posteriores no mencionan las luces recurrentes. Ha pasado más de un siglo desde que el Valencia se partiera contra la roca. El Pacífico ha borrado hace mucho los rastros físicos del naufragio. Sin embargo, en ese tramo de costa, los pescadores y guardacostas todavía hablan con cautela sobre las noches de tormenta, cuando el contorno de un vapor se forma brevemente en la niebla, manteniendo la posición donde ningún navío debería permanecer. Si un barco puede desvanecerse bajo las olas y, sin embargo, regresar en contorno y luz, quizás algunos naufragios no descansan tranquilamente. Quizás ciertas coordenadas quedan fijadas en la memoria, reproduciendo los momentos finales de un desastre una y otra vez en el límite de la visibilidad. Top 4.
La deriva fantasma del Baichimo. En octubre de 1931, el buque de carga de la Compañía de la Bahía de Hudson, el Baichimo, quedó atrapado en la banquisa frente a la costa norte de Alaska, cerca de Point Barrow. El vapor con casco de acero, que medía 230 pies de eslora y pesaba más de 1.300 toneladas, había estado entregando suministros a puestos comerciales remotos del Ártico, cuando el hielo de principios de invierno cerró su paso. Las temperaturas cayeron por debajo de los 20 grados Fahrenheit bajo cero. Los vientos alcanzaron fuerza de vendaval. La tripulación apagó los motores y se preparó para esperar a que pasara la helada. Pasaron las semanas. El hielo se cerró sobre el casco, pero no lo aplastó. Un avión de rescate evacuó a la mayor parte de la tripulación a Nome. Un equipo mínimo permaneció a bordo, con la esperanza de que el deshielo primaveral liberara el navío. Entonces, durante una ventisca a finales de noviembre, el Baichimo desapareció de la vista. Cuando la tormenta amainó, el barco se había ido. La tripulación restante asumió que había sido aplastado y hundido bajo el hielo movedizo. Pero días después, un cazador inuit informó haber visto al Baichimo derivando libremente a varias millas de distancia. Un grupo de búsqueda confirmó el avistamiento. El buque estaba intacto, moviéndose lentamente con los témpanos de hielo. Los equipos de abordaje recuperaron carga y equipo adicionales, pero el empeoramiento del clima los obligó a abandonarlo de nuevo. Durante los siguientes años, se informó repetidamente del avistamiento del Baichimo por todo el Ártico. Barcos balleneros lo encontraron a la deriva. Buques comerciales divisaron sus chimeneas en el horizonte. En 1933, un grupo de inuit abordó el barco para refugiarse de una tormenta. Más tarde lo describieron como extrañamente preservado, con sus camarotes intactos y su maquinaria silenciosa, pero sin daños. Lo que hacía inusual al Baichimo no era simplemente que sobreviviera al abandono, sino que persistiera. Entre 1931 y 1969, pilotos, marineros y exploradores del Ártico registraron más de una docena de avistamientos confirmados. Se le vio derivando a cientos de millas de su punto de atrapamiento original, a veces incrustado en el hielo, a veces moviéndose libremente por aguas abiertas. Los ingenieros navales analizaron más tarde su diseño. Construido en Suecia en 1914, el Baichimo contaba con placas de acero reforzado destinadas a las rutas comerciales del Ártico. Sin embargo, la supervivencia durante casi 4 décadas en ciclos extremos de congelación y descongelación desafiaba las expectativas estructurales típicas. El hielo ártico ejerce fuerzas de aplastamiento medidas en miles de libras por pulgada cuadrada. Los barcos de madera se astillan, los cascos de acero se doblan, pero el Baichimo permaneció a flote mucho más tiempo de lo que sugerían las proyecciones de ingeniería. En 1962, un grupo de buscadores divisó el navío encajado en la banquisa. Intentaron reclamar los derechos de salvamento, pero no pudieron llegar a él antes de que las condiciones cambiantes los obligaran a retirarse. En 1969, un piloto de Alaska informó haber visto al Baichimo por última vez, congelado en un témpano al oeste de Prudhoe Bay. Después de eso, no se registraron más avistamientos confirmados. Los esfuerzos para localizar los restos en décadas posteriores no dieron resultado. Los rastreos con sonar en las regiones sospechosas no encontraron ningún campo de escombros identificable. No se registró ningún evento de hundimiento. El Ártico, vasto e indiferente, pareció absorber el navío sin dejar rastro. A diferencia de otros barcos fantasma, el Baichimo no desapareció abruptamente tras una única tragedia. Perduró, reapareció, derivó durante décadas, visto por testigos independientes de diferentes generaciones. No envió señales de radio, no ardió con fuego espectral, simplemente resistió, silencioso y sin tripulación, moviéndose a lo largo de corrientes que nadie podía predecir por completo. El Ártico es conocido por preservar lo que reclama. Los mamuts permanecen congelados durante milenios. Aviones perdidos en campos de nieve emergen décadas después. Pero un vapor de 230 pies vagando por campos de hielo durante casi 40 años desafía las suposiciones sobre probabilidad y deterioro. Si el Baichimo finalmente se hundió, lo hizo sin testigos.
Si permanece atrapado bajo el hielo en algún lugar del mar de Beaufort, descansa más allá de las redes de búsqueda modernas. Sin embargo, durante casi medio siglo, se comportó menos como un resto de naufragio y más como un buque reacio a concluir su viaje. Algunos barcos desaparecen en una sola noche. Otros derivan a través de la historia, negándose a ser borrados. Top 5. El radar fantasma del Bannockburn. El 21 de noviembre de 1902, el carguero de acero SS Bannockburn partió de Fort William, en el lago Superior, con destino a Midland, Ontario. Los Grandes Lagos ya estaban entrando en la transición invernal. Se habían emitido advertencias por hielo. Los vientos cambiaban rápidamente sobre las aguas abiertas, generando olas escarpadas de periodo corto que podían abrumar incluso a los grandes buques industriales. El Bannockburn era un carguero de acero de 245 pies, relativamente moderno para su época. Transportaba grano y una tripulación de 21 personas. Poco después de la partida, las condiciones meteorológicas empeoraron. Los chubascos de nieve redujeron la visibilidad a casi cero. Al anochecer, el navío había desaparecido de todas las rutas de navegación conocidas. No se registró ninguna señal de socorro. No aparecieron restos. Ningún cuerpo llegó a la orilla. El lago permaneció en silencio. Las operaciones de búsqueda en los días siguientes no encontraron nada. La profundidad del lago Superior supera los 1.300 pies en algunas regiones. Sus aguas frías y pobres en oxígeno son conocidas por preservar los naufragios intactos en el lecho del lago. Sin embargo, la tecnología de sonar en aquel entonces era primitiva. El Bannockburn se unió a una lista creciente de barcos de los Grandes Lagos perdidos sin rastro. Pero en las décadas que siguieron, algo inusual comenzó a aparecer en los diarios de navegación. A partir de la década de 1920, los capitanes que navegaban entre la densa niebla cerca de los accesos orientales del lago Superior informaron de encuentros con un carguero de acero que coincidía con la silueta del Bannockburn. El navío aparecía entre la bruma a corta distancia, a menudo en rumbo de colisión. Se intercambiaban bocinazos. Luego, sin alterar la velocidad, el barco se desvanecía. En 1954, durante una fuerte tormenta, el capitán de un transporte de mineral canadiense registró un contacto de radar directamente delante a una distancia de menos de 1 milla. El eco del radar era fuerte y metálico. Sin embargo, la confirmación visual no reveló nada. La señal desapareció en segundos. No había otros barcos registrados en la zona. Las señales fantasma en el radar de los Grandes Lagos son un fenómeno documentado. Las inversiones térmicas sobre el agua dulce fría pueden desviar las ondas de radio, produciendo contactos falsos. Sin embargo, estos suelen aparecer estacionarios o distorsionados. Los informes que describen la aparición del Bannockburn hablan de un navío en movimiento, manteniendo el rumbo y la velocidad antes de disolverse. El folclore marítimo local acabó apodándolo el Bannockburn Volador. Las tripulaciones de la Guardia Costera mencionaban ocasionalmente ecos breves de radar en regiones que correspondían a la zona original de la desaparición. Ninguno resultó en interceptaciones confirmadas. A diferencia de los barcos fantasma oceánicos, la leyenda del Bannockburn se limita a un sistema de agua dulce interior. El lago Superior carece de mareas, fuertes corrientes transoceánicas o una densidad de tráfico marítimo comparable a las rutas de mar abierto. Su aislamiento agudiza la anomalía. Un carguero de acero no puede confundirse simplemente con un transatlántico lejano. Hay menos variables. Los estudios modernos con sonar han localizado docenas de naufragios históricos por todo el lecho del lago. El Bannockburn, sin embargo, no ha sido identificado de forma concluyente entre ellos. Algunos investigadores creen que yace enterrado bajo sedimentos en las profundas cuencas centrales. Otros argumentan que pudo haberse partido en aguas poco profundas y dispersado más allá de todo reconocimiento. Aún así, los avistamientos persisten en relatos anecdóticos. Noches envueltas en niebla, repentinos puntos en el radar, una silueta de acero que emerge del agua gris, silenciosa y sin respuesta. Si el Bannockburn descansa intacto en algún lugar bajo el lago Superior, es probable que su casco permanezca preservado en un estado casi perfecto.
El lago tiene la reputación de guardar lo que se lleva, pero la preservación en las profundidades no explica los ecos de radar en movimiento décadas después de la desaparición. Los grandes lagos se han cobrado miles de barcos a lo largo de siglos de comercios e industria. La mayoría están documentados. La mayoría han sido encontrados. El Bannockburn sigue oficialmente desaparecido. Cuando el acero se desvanece sin dejar restos y luego regresa como señal y silueta, la pregunta cambia. Ya no se trata solo de dónde yacen los restos. Se trata de si algo en las coordenadas de la pérdida continúa proyectándose hacia afuera, en reflejo, en eco o en algo menos fácil de categorizar. Top 6. La tripulación congelada del Octavius. En 1775, la tripulación del ballenero Herald supuestamente encontró un navío a la deriva sin rumbo en las gélidas aguas al oeste de Groenlandia. Sus velas estaban hechas jirones, pero aún desplegadas. No ondeaba ninguna bandera de señales. No había tripulación haciendo guardia. El mar estaba en calma. El viento era mínimo. El barco parecía intacto. Al abordar el buque, los marineros del Herald se adentraron en lo que se convertiría en uno de los relatos más inquietantes de la tradición marítima ártica. El barco fue identificado como el Octavius. Bajo cubierta, descubrieron al capitán sentado ante su escritorio en el camarote, todavía con la pluma en la mano y el cuaderno de bitácora abierto ante él. Su cuerpo estaba congelado. Cerca de allí, otros miembros de la tripulación fueron hallados en sus literas, preservados en el hielo. En total, se dijo que 28 personas, incluidos la esposa y el hijo del capitán, estaban envueltas en escarcha como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La última entrada del diario estaba fechada en 1762, 13 años antes. Según el relato, el Octavius había intentado regresar a Inglaterra a través del Paso del Noroeste, una ruta que por aquel entonces estaba mal cartografiada y en la que rara vez se sobrevivía. Si la fecha fuera exacta, significaría que el barco había derivado a través del hielo ártico durante más de una década antes de ser redescubierto. La tripulación del Herald supuestamente se llevó solo el cuaderno de bitácora y dejó al Octavius a la deriva, temiendo que los cambios en el hielo pudieran atrapar a su propio barco. No existe ningún registro de salvamento confirmado. Ningún documento oficial del almirantazgo verifica el encuentro. El Octavius nunca fue registrado formalmente como recuperado o hundido, lo que transformó al Octavius de expedición trágica en leyenda de barco fantasma fueron los avistamientos que siguieron. A lo largo de finales del siglo XVIII y el XIX, los marineros que navegaban por aguas árticas describieron encuentros con un bergantín silencioso y cubierto de escarcha que derivaba entre los témpanos de hielo. Sus mástiles eran descritos como recubiertos de capas cristalinas. No se veía tripulación alguna. No salía humo de su cocina. Los intentos de acercarse a menudo se veían frustrados por el hielo movedizo o la niebla repentina. Las regiones polares son famosas por las distorsiones ópticas. Los cristales de hielo en la atmósfera pueden refractar la luz, creando formas fantasmales imponentes o duplicando objetos distantes. El fenómeno conocido como espejismo superior puede elevar los barcos por encima del horizonte, haciéndolos aparecer suspendidos en el aire. Bajo ciertas condiciones, un navío a muchas millas de distancia puede ser aumentado y desplazado. Estas explicaciones dan cuenta de muchas apariciones árticas. Sin embargo, los informes del Octavius incluyen detalles recurrentes. Un capitán sentado erguido en su camarote, un cuaderno de bitácora congelado a media entrada, miembros de la tripulación inmóviles en las literas. Tal consistencia sugiere, o bien una narrativa ampliamente circulada que influye en la percepción, o bien un evento grabado profundamente en la imaginación marítima. Los historiadores modernos señalan que ningún registro de navegación verificado confirma al Octavius como una pérdida documentada oficialmente en 1762. Algunos sostienen que la historia pudo originarse como una fábula cautelar sobre los peligros de la ambición ártica. Otros sugieren que fragmentos de una expedición real perdida pudieron evolucionar a través del relato oral. Lo que permanece constante es el motivo de la suspensión. Un barco bloqueado en el hielo, preservado más allá del deterioro normal,
derivando a través del tiempo. A diferencia de los barcos que se hunden rápidamente o se queman en el mar, el Octavius encarna un miedo marítimo diferente. No la destrucción, sino el estatismo. El Ártico preserva cuerpos durante siglos, mantiene aviones y campamentos intactos bajo la nieve. Pero un barco con toda su tripulación a la deriva durante 13 años, sin ser aplastado por la banquisa, pone a prueba las expectativas físicas. El hielo ejerce una fuerza lateral inmensa. Los cascos de madera se astillan. Los mástiles se quiebran. La supervivencia a esa escala es improbable. Si el Octavius fue realmente encontrado alguna vez en 1775, su desaparición posterior no deja lugar de naufragio, ni escombros, ni más registros. Si no fue así, entonces generaciones de marineros han descrito el mismo navío congelado, moviéndose por aguas donde no debería quedar ningún barco así. Algunos barcos fantasma arden. Algunos transmiten señales de socorro. El Octavius no hace ninguna de las dos cosas. Deriva, bloqueado en el momento de su última entrada de bitácora, un buque suspendido entre la historia registrada y el encuentro no verificado. Top 7. El Palatine en llamas en el invierno de 1738. Un bergantín conocido como el Princess Augusta encalló frente a la costa de Rhode Island, cerca de Block Island. Según los relatos locales, el navío transportaba a un grupo de inmigrantes europeos cuando chocó con un banco de arena durante un temporal. Lo que ocurrió después depende de qué registro se consulte. Algunas narrativas describen a la tripulación abandonando a los pasajeros. Otras afirman que estalló un incendio a bordo, mientras el barco aún era visible desde la orilla. Una versión más persistente alega que los supervivientes desesperados quedaron atrapados mientras las llamas consumían el buque frente a la costa. Los registros coloniales oficiales confirman un naufragio en la región ese invierno, pero los detalles siguen fragmentados. Lo que consolidó la leyenda, sin embargo, no fue el naufragio en sí. Fue lo que comenzó a aparecer después. En cuestión de décadas, los residentes de Block Island empezaron a informar de una extraña luz mar adentro en ciertas noches de invierno. Los pescadores describieron ver lo que parecía ser un velero con todo el aparejo envuelto en fuego, a la deriva justo más allá de las rompientes. Las llamas eran descritas como vívidas pero silenciosas. No llegaba humo tierra adentro. No aparecieron restos en la orilla. A principios del siglo XIX, los guardafaros habían comenzado a registrar observaciones inusuales. Algunas entradas hacen referencia a un barco en llamas avistado en noches despejadas con mares en calma. Los intentos de botar pequeñas embarcaciones para investigar fracasaron sistemáticamente en la localización de cualquier buque físico. La luz se desvanecía o desaparecía a medida que los rescatadores se acercaban. El fenómeno se conoció localmente como la luz del Palatine, un nombre derivado del supuesto origen de algunos de los pasajeros. Los informes describían a menudo la misma secuencia: un resplandor naranja lejano, la silueta de los mástiles contra la llama y luego una desaparición gradual. La recurrencia era más fuerte a finales de otoño e invierno, la misma estación del naufragio original. Se han propuesto explicaciones científicas. Una de ellas involucra el fuego de San Telmo, una descarga de plasma eléctrico que puede iluminar mástiles y aparejos en condiciones de tormenta. Otra apunta a la combustión de gas de los pantanos o luces de barcos lejanos, distorsionadas por inversiones térmicas sobre el agua fría. La refracción atmosférica puede aumentar y desviar fuentes de luz distantes, creando la ilusión de un objeto más grande y cercano. Sin embargo, estos mecanismos suelen requerir tormentas activas o condiciones eléctricas específicas. Muchos avistamientos de la luz del Palatine ocurrieron durante un tiempo relativamente estable. Además, informes consistentes describen el contorno de un navío completo, no puntos de luz aislados. En 1925, el capitán de un vapor que pasaba, supuestamente, registró un buque iluminado anómalo por su amura de estribor cerca de Block Island. Cambió de rumbo para evitar la colisión. Momentos después, la imagen desapareció y el radar, un equipo experimental recién instalado, no mostró ningún contacto correspondiente. Aunque los primeros sistemas de radar eran poco fiables,
La entrada del diario sigue formando parte de los archivos marítimos regionales. La costa de Block Island ha sido estudiada exhaustivamente. No se han identificado mar adentro escapes de gas persistentes capaces de producir combustiones a gran escala de forma repetida. El tráfico de barcos en la zona es constante, pero está bien documentado. Ningún buque conocido coincide con el momento y la apariencia de la silueta ardiente recurrente. A diferencia de otros barcos fantasma, que derivan silenciosamente o aparecen intactos, la luz del Palatín se manifiesta como una destrucción congelada en el tiempo. Un navío que arde perpetuamente, pero que nunca se consume. No envía señales de radio. No colisiona. Aparece, ilumina el horizonte y se disuelve. La persistencia de los informes a lo largo de casi 3 siglos plantea una cuestión de patrón más que un misterio de un solo evento. ¿Por qué la aparición, si es una ilusión, se concentra precisamente cerca del lugar documentado del naufragio? ¿Por qué testigos independientes separados por generaciones describen detalles similares? La superficie del océano refleja y refracta algo más que la luz. Distorsiona la distancia y la perspectiva. Pero la repetición a lo largo de los siglos sugiere algo más que una coincidencia óptica aleatoria. La luz del Palatín ocupa una coordenada fija, no solo geográfica, sino históricamente, reproduciendo una catástrofe marítima como si el propio mar retuviera la imagen. Si algunos barcos dejan restos en el fondo del mar, otros pueden dejar algo menos tangible suspendido sobre él. Top 8. El regreso de Lady Lovibond. El 13 de febrero de 1748, la goleta de 3 mástiles Lady Lovibond partió de Londres con destino a Oporto, Portugal. Se decía que el viaje era de celebración. Según relatos posteriores, el capitán se había casado recientemente y su novia estaba a bordo. La superstición entre los marineros advertía contra las mujeres a bordo de los barcos, pero el viaje prosiguió. A medida que el navío se acercaba a los traicioneros bancos de arena Goodwin Sands, frente a la costa de Kent, algo salió mal. Una versión afirma que un primer oficial celoso dirigió deliberadamente el barco fuera de su curso. Otra sugiere un error de navegación en una corriente fuerte. Lo que es seguro es que Lady Lovibond chocó contra los bancos de arena y se partió. No se registraron supervivientes confirmados. Los Goodwin Sands, famosos por tragarse barcos enteros, ocultaron lo que quedó. El naufragio en sí está mal documentado en los registros oficiales del almirantazgo. Sin embargo, en los 50 años siguientes al supuesto desastre, comenzó a circular un patrón de avistamientos entre los marinos que navegaban por el mismo tramo de agua. En 1798, exactamente 50 años después del naufragio, varios capitanes supuestamente registraron una goleta de 3 mástiles, iluminada contra el horizonte nocturno, cerca de los Goodwin Sands. El navío parecía dirigirse directamente hacia los bajíos. Se prepararon lanchas de rescate, pero antes de que se pudiera establecer contacto, el barco desapareció. En 1848 volvieron a surgir informes. Un barco que coincidía con la descripción del Lady Lovibond fue visto en condiciones de calma, con las velas desplegadas, deslizándose hacia los bancos de arena. El avistamiento fue breve. No hubo naufragio posterior. En 1898, los guardafaros y las tripulaciones de pesca afirmaron ver otra aparición. La silueta se describió como nítidamente definida, con faroles visibles en cubierta. Sin embargo, el mar permaneció vacío al inspeccionarlo. Para 1948, ya existían equipos de navegación modernos, incluidas instalaciones de radar a lo largo de la costa inglesa. No se hizo público ningún registro de radar confirmado ese año. Sin embargo, relatos anecdóticos locales sugieren que se registraron alertas marítimas inusuales cerca de Goodwin Sands durante el periodo del aniversario. El intervalo recurrente de 50 años es el elemento que distingue a Lady Lovibond de otros barcos fantasma. Las ilusiones ópticas y los espejismos ocurren de forma aleatoria, influenciados por gradientes de temperatura y distorsiones atmosféricas. No se adhieren a la precisión del calendario. La coincidencia estadística es posible. El tráfico marítimo cerca de Goodwin Sands es denso. La memoria histórica puede influir en la percepción. Si los marineros anticipan un avistamiento durante un año de aniversario,
El sesgo de interpretación puede amplificar estímulos ambiguos en una forma familiar. Sin embargo, la consistencia de la descripción, tres mástiles, velas desplegadas, aproximación silenciosa hacia los bancos, sigue siendo sorprendente a través de las generaciones. El propio Goodwin Sands es una formación cambiante. Los restos de naufragios a menudo son enterrados, descubiertos y vueltos a enterrar por el movimiento de las mareas. Numerosos barcos han sido reclamados por los bajíos a lo largo de los siglos. Es concebible que barcos distantes que navegaban cerca fueran refractados en imágenes distorsionadas que recordaban a antiguos veleros. Pero el patrón de 50 años introduce una dimensión diferente. Una recurrencia ligada no al clima, sino al tiempo. En 1998, los entusiastas de lo marítimo anticiparon otra aparición. No se informó de ningún avistamiento confirmado de forma generalizada. Si el patrón se mantuviera, 2048 marcaría el próximo regreso previsto. A diferencia de los barcos que transmiten llamadas de socorro o derivan a través del hielo, el Lady Lovibond existe dentro de un marco cíclico. No perdura. Aparece brevemente, como si reprodujera el momento previo al impacto, y luego se disuelve. Si las historias de barcos fantasmas se forman por la memoria, el Lady Lovibond se estructura por el intervalo. El mar alrededor de Goodwin Sands sigue activo, concurrido y cartografiado. Sin embargo, cada medio siglo, la atención se desplaza a esa coordenada. Ya sea por coincidencia, expectativa colectiva o algo menos fácil de categorizar, la leyenda persiste porque se alinea con el tiempo mismo. Cuando un barco regresa, no de forma aleatoria, sino siguiendo un horario, la pregunta cambia. Ya no es simplemente por qué aparece, sino por qué espera. Top 9. El holandés errante. Las primeras referencias al holandés errante se remontan a finales del siglo XVII, durante el apogeo de la expansión marítima holandesa. La leyenda describe un barco de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales que intenta doblar el Cabo de Buena Esperanza durante una violenta tormenta. Su capitán, a menudo identificado como Hendrik van der Decken, supuestamente juró completar el paso, incluso si eso significaba navegar hasta el fin de los tiempos. Según el relato, el barco fue maldecido a vagar por los océanos para siempre, sin llegar nunca a puerto. A diferencia de la mayoría de los barcos fantasma ligados a un único lugar de naufragio, el holandés errante no tiene una ubicación de hundimiento confirmada. Ningún campo de escombros, ningún rastro arqueológico. Existe casi exclusivamente a través de los avistamientos registrados. En 1790, la tripulación del HMS Guardian supuestamente describió haber visto un navío fantasma brillando bajo la luz de la tormenta cerca del cabo. En 1835, el capitán Robert Fitzroy del HMS Beagle anotó que los marineros a bordo habían informado de una aparición que recordaba al holandés. Famosamente, en 1881, el príncipe Jorge de Gales, más tarde el rey Jorge V, registró en su diario naval que la tripulación del HMS Inconstant había presenciado un barco rojo luminoso cruzando su proa antes de desvanecerse. Las descripciones siguen siendo notablemente consistentes. Un velero del siglo XVII con todo el aparejo, a menudo iluminado desde dentro o perfilado contra los rayos. Suele avistarse cerca del Cabo de Buena Esperanza, aunque han surgido informes de otros océanos. Nunca responde a las banderas de señales. Nunca altera el rumbo. A finales del siglo XIX, la leyenda se había extendido por todo el mundo. Los capitanes de los barcos de vapor que navegaban entre fuertes chubascos frente al sur de África registraban ocasionalmente contactos de velero desconocido con poca visibilidad. Algunos avistamientos posteriores incluyeron breves ecos de radar en el siglo XX, aunque estos fueron inconsistentes y nunca se verificaron de forma concluyente. Los meteorólogos apuntan a fenómenos ópticos comunes en entornos marítimos turbulentos. Las inversiones térmicas sobre corrientes cálidas como la de las agujas pueden desviar la luz, creando espejismos superiores. La iluminación de los rayos puede perfilar brevemente barcos distantes de forma exagerada. Fenómenos de descarga eléctrica como el fuego de San Telmo pueden proyectar un resplandor inquietante a lo largo del aparejo. Sin embargo,
El holandés difiere de la mayoría de las ilusiones ópticas por su persistencia narrativa. El buque se describe no solo como distorsionado, sino como arcaico. Las configuraciones de las velas coinciden con los diseños del siglo XVIII. Los perfiles del casco se asemejan a los antiguos barcos de las Indias Orientales, más que a los barcos modernos. Una explicación sugiere que la propia leyenda da forma a la interpretación. En regiones donde los marineros conocen el mito del holandés, los estímulos visuales ambiguos pueden interpretarse en consecuencia. El estrés de la tormenta, la fatiga y el sesgo de expectativa pueden amplificar observaciones inciertas en formas definidas. Sin embargo, los informes de oficiales navales experimentados, personas formadas en identificación y navegación, complican ese descarte. Sus relatos rara vez describen miedo o superstición. En su lugar, documentan un navío que parece real, mantiene el rumbo y luego desaparece abruptamente sin rastro físico. El holandés errante también conlleva un patrón adicional. Los avistamientos suelen preceder al desastre. Varios diarios históricos mencionan accidentes o muertes ocurridas poco después de encontrar al barco fantasma. No está claro si se trata de una coincidencia o de un vínculo narrativo retrospectivo. Lo que distingue al holandés de otras entradas de esta lista es su resistencia a lo largo de los siglos sin una coordenada fija. No se aferra a un solo lugar de naufragio. No sigue un ciclo medible. Aparece por todos los océanos, ligado en cambio a condiciones meteorológicas extremas y corredores marítimos específicos. Si el Lady Lovibond representa la recurrencia por tiempo, el holandés errante representa la recurrencia por condición. Tormenta, horizonte, rayos. Luego una silueta de otra época. Ninguna fotografía confirmada lo ha capturado jamás. Ningún rastro de radar se ha preservado en los archivos. Sin embargo, su descripción permanece estable desde 1790 hasta los relatos modernos. Cuando una leyenda sobrevive inalterada a través de la era de la vela, el vapor y la navegación por satélite, sugiere o bien una durabilidad narrativa extraordinaria, o bien un fenómeno atmosférico no resuelto que se identifica erróneamente de la misma manera repetidamente. El Cabo de Buena Esperanza sigue siendo uno de los pasos marítimos más peligrosos del mundo. Los barcos aún navegan por sus aguas bajo la guía de satélites. Sin embargo, en medio de fuertes chubascos, algunos capitanes todavía informan de un tenue contorno contra el horizonte iluminado por la tormenta. Un barco que nunca atraca. Una tripulación que nunca llega. Un rumbo que nunca termina. Top 10. Las luces del Caleuche. Frente a la costa sur de Chile se encuentra el archipiélago de Chiloé, una región de niebla densa, corrientes frías del Pacífico y siglos de folclore marítimo. Entre los pescadores locales persiste con inusual consistencia una leyenda, un barco luminoso conocido como el Caleuche. A diferencia de los relatos de barcos fantasma europeos arraigados en naufragios del siglo XVIII, el Caleuche sigue incrustado en testimonios activos y continuos. Según la tradición regional, el navío aparece de noche sin previo aviso. Su casco brilla con una luz intensa. Se dice que música y voces lejanas llegan a través del agua. Quienes se acercan informan de que el barco desaparece abruptamente o se disuelve en la bruma. Las descripciones del Caleuche han evolucionado con el tiempo. Los relatos más antiguos lo retratan como un navío de estilo galeón de madera, con faroles ardiendo por sus cubiertas. Informes más recientes describen un barco cuyas luces se asemejan a la iluminación eléctrica. Sin embargo, un detalle permanece constante. Aparece con toda su tripulación, animado y con un propósito. Las aguas alrededor de Chiloé son complejas. Las corrientes frías de la corriente de Humboldt se encuentran con masas de aire costeras más cálidas, produciendo una niebla espesa y frecuentes inversiones térmicas. Se sabe que estas condiciones crean poderosos efectos de espejismo, aumentando barcos distantes o distorsionando las luces de la costa en formas flotantes sobre el horizonte. Investigadores marinos han documentado floraciones de plancton bioluminiscente en la región, capaces de iluminar las estelas y las olas que rompen con un resplandor azul blanquecino. También se ha informado de fenómenos eléctricos como rayos globulares
y descargas de plasma a lo largo de ciertos corredores costeros. Sin embargo, el Kaleuch difiere de la luz atmosférica aleatoria en dos aspectos críticos: la repetición y el detalle narrativo. Pescadores separados por generaciones relatan experiencias similares. Un barco que emerge silenciosamente, cubiertas brillantemente iluminadas, figuras moviéndose por la barandilla, música audible a través del agua en calma. Los intentos de acortar distancias fallan sistemáticamente. El navío o bien acelera de forma antinatural o se desvanece sin una retirada direccional. El tráfico marítimo moderno alrededor de Chiloé está monitorizado. Los buques comerciales están registrados. Las flotas pesqueras operan con seguimiento por GPS. Sin embargo, continúan los informes contemporáneos esporádicos. En algunos casos, los pescadores insisten en que el Caleuche aparece en regiones donde no había ningún buque programado registrado en ese momento. Los antropólogos señalan que la mitología marítima de Chiloé incluye historias de marineros ahogados reclutados para la tripulación del barco luminoso. En esta interpretación, el Caleuche es menos un naufragio que reproduce su momento final y más un buque errante poblado por aquellos reclamados por el mar. Pero incluso si se enmarca como folclore, el activador ambiental sigue siendo constante. Noche, niebla, agua en calma, coordenadas costeras específicas. A diferencia del Lady Lovibond, el Kaleuch no se adhiere a ciclos de calendario. A diferencia del Orang Medan, no transmite señales de radio identificables. A diferencia del holandés errante, no se limita a los corredores de tormentas. En su lugar aparece ligado a una región donde el mar y la atmósfera distorsionan frecuentemente la percepción, pero donde los testigos insisten en que el fenómeno excede el simple error óptico. El Caleuche destaca como el único barco de esta lista que supuestamente sigue apareciendo en el siglo XXI. No se limita a diarios de navegación de archivo o del siglo XIX. Pertenece a la memoria viva. Si los barcos fantasma representan eventos marítimos no resueltos que se repiten a lo largo del tiempo, el Caleuche desafía ese marco. No parece dañado, no deriva, no arde, se mueve con intención. Las aguas del Pacífico frente a Chiloé siguen activas con el tráfico pesquero y las patrullas navales. La navegación por satélite cubre la región. Sin embargo, en medio de la instrumentación moderna, algunas tripulaciones todavía informan haber visto un buque totalmente iluminado deslizarse silenciosamente por la línea de niebla antes de desvanecerse en la oscuridad. Se dice que algunos barcos regresan donde se hundieron. Se dice que algunos repiten la catástrofe. El Caleuche, si los testimonios de los testigos tienen peso, hace algo totalmente distinto. Navega. A lo largo de siglos de historia marítima, miles de navíos han desaparecido bajo las olas, aplastados por el hielo, tragados por tormentas o encallados en bajíos ocultos. La mayoría dejan restos, coordenadas, campos de escombros mapeados por sonar. El mar guarda a sus muertos, pero normalmente los guarda en silencio. Los barcos de esta investigación no se comportan así. El SS Orang Medan transmitió un mensaje final que cruzó múltiples receptores y luego desapareció del registro oficial. El Mary Celeste fue hallado abandonado, pero su silueta sigue reapareciendo en la niebla del Atlántico. El Valencia y el Bannockburn están ligados a coordenadas fijas, donde los testigos informan de formas y señales recurrentes. El Baichimo derivó sin tripulación durante décadas, desafiando la probabilidad estructural. El Octavius, ya sea leyenda o expedición perdida, encarna la preservación más allá de lo esperado. El Palatine arde interminablemente en el mar sin humo. El Lady Lovibond regresa en un intervalo medido. El holandés errante persiste a través de los océanos y los siglos. Y el Caleuche, según los testimonios vivos, todavía navega. Individualmente, cada caso invita a una explicación. La refracción óptica puede desviar la luz. El radar puede generar ecos falsos. El plasma atmosférico puede producir descargas luminosas. La expectativa psicológica puede influir en la interpretación. El folclore marítimo viaja eficientemente entre puertos, pero colectivamente emerge un patrón. Los fenómenos se concentran en torno a condiciones específicas.
capas de niebla, corredores de tormentas, campos de hielo, bajíos poco profundos e inversiones térmicas. A menudo ocurren en o cerca de lugares documentados de tragedias marítimas. Se repiten a través de las generaciones, descritos con un lenguaje similar por observadores separados por la geografía y el tiempo. Algunos involucran luz, algunos involucran señales, algunos involucran movimientos sin tripulación. El océano no es solo agua, es un entorno óptico y electromagnético dinámico. Refleja, refracta y amplifica. Oculta restos bajo el sedimento mientras proyecta siluetas distorsionadas sobre su superficie. Bajo condiciones raras, el límite entre la visibilidad y la invisibilidad se vuelve inestable. La pregunta, entonces, no es si cada relato de un barco fantasma representa un navío sobrenatural. La pregunta más profunda es por qué ciertas coordenadas marítimas continúan produciendo anomalías recurrentes mucho después de que los barcos físicos hayan desaparecido. ¿Son estos avistamientos el resultado de distorsiones ambientales persistentes que interactúan con la expectativa humana? ¿O es que algunos eventos catastróficos dejan tras de sí rastros residuales, patrones de luz, señal o percepción, que se repiten bajo condiciones atmosféricas específicas? El mar no registra nada en tinta, no guarda ningún archivo escrito. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los marineros continúan describiendo las mismas imágenes que surgen de las líneas del horizonte y se disuelven en la bruma. Si un barco puede desaparecer sin dejar restos y regresar más tarde sin sustancia, quizás el océano haga algo más que tragar navíos. Quizás, bajo ciertas condiciones, los refleje de vuelta. Si estas historias de señales fantasmales y siluetas han cambiado tu forma de mirar los oscuros horizontes de nuestros océanos, por favor suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia que las mareas intentaron borrar. Ayúdanos a navegar por lo desconocido. Nuestra próxima expedición a las profundidades marinas saldrá a la luz pronto.